Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar un texto de un autor llamado Josué, que utiliza una metáfora muy visual, casi de campo, para hablar de un tema muy humano, el liderazgo. La metáfora es la de las vacas sagradas. Potentísima. Sí, y partiendo de una cita del profeta bíblico Amós, el texto explora un tipo de liderazgo muy concreto, el autocrático, sobre todo dentro de organizaciones religiosas. Así es, y la idea hoy es ir un poco más allá, ¿no? No quedarnos solo en la descripción. Queremos, desgranar qué define a estos líderes, entender la psicología que Josué cree que los mueve. Claro. Y ver cómo esas advertencias de hace miles de años, a través de Amós, pues a lo mejor todavía resuenan hoy. Se trata de ver qué pasa cuando la comodidad se vuelve más importante que el propósito. Me parece un punto de partida excelente. La imagen de la vaca sagrada es muy potente, pero a veces se usa de forma un poco vaga. ¿Qué características les atribuye Josué a estos líderes para que los podamos llamar intocables? Pues mira, Josué se centra en varios rasgos. Pero el primero y fundamental es la imposición de la voluntad personal. Describe organizaciones donde literalmente no se mueve nada sin su permiso. Y no hablamos de una dirección firme, hablamos de un control caprichoso que se disfraza de sabiduría. El lema es: aquí se hace mi voluntad. O sea, no es solo ser un jefe autoritario, es algo más profundo. Es moldear toda la organización a imagen y semejanza de una sola persona. Pero, ¿cómo se justifica eso? ¿Qué lógica interna puede tener un líder para actuar así? Ahí está la clave psicológica que explora el texto. Su gran argumento, la frase que lo justifica todo, es una que seguro que hemos oído 1000 veces. Siempre ha dado resultado. Claro, el clásico. Josué lo presenta no tanto como una maldad consciente, sino como una ceguera que nace del confort, del éxito del pasado. Han fusionado de tal manera su identidad con la de la institución que cualquier crítica a la organización la sienten como algo personal. Y ahí, en ese punto, es donde todo se paraliza. Claro, el objetivo ya no es el crecimiento o la misión, sino la autoprotección, proteger el legado, que en el fondo es protegerse a sí mismos. Y el texto dice que esto crea un entorno donde la tradición, solo por ser tradición, se convierte en un muro. Exacto. Y es una parálisis curiosa, porque no significa que no haya actividad. No, claro. Al contrario, suele haber mucho movimiento, muchos rituales, muchos procedimientos. Pero es un movimiento en círculos, que no lleva a ningún sitio nuevo. El autor lo describe como una situación en la que estos líderes, que a menudo llevan ahí desde muy jóvenes, simplemente no dejan espacio para que entre aire fresco, para lo que el texto llama inspiración divina. Valoran más el control que la vitalidad. Vale, tenemos el retrato de este líder estancado y de la organización que se ha anquilosado con él. Es en este punto cuando Josué introduce a una figura externa y bastante potente, el profeta Amós. Para quienes no estén tan familiarizados, ¿quién era Amós y por qué es tan relevante aquí? Es una elección muy deliberada. Amós no era un profeta de la corte, no era parte del establishment religioso. Era un outsider. Totalmente. Era un pastor, un agricultor. Y por eso su voz tenía una autoridad moral tremenda. Miraba el sistema desde fuera, con ojos limpios, y denunciaba sin pelos en la lengua la corrupción, la injusticia y sobre todo la hipocresía religiosa. Era una voz deliberadamente incómoda. Una voz que no tenía nada que perder. Vamos. ¿Y qué mensaje les lanza Amós, o más bien Dios a través de Amós, a estas vacas sagradas? El mensaje es un torpedo directo a su línea de flotación. Su soberbia, su creencia de que son indispensables. El texto cita un pasaje de Isaías que encaja perfecto con el espíritu de Amós. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Es una inversión total de sus valores. Claro. Ellos se basan en su experiencia, en su siempre ha funcionado así. Y la respuesta divina es, pues voy a poner al mando a gente sin experiencia, novatos, para demostrar que el éxito no depende de vosotros. Es una humillación directa a su orgullo. O sea que el problema que plantea Josué no es solo de mala gestión, es casi teológico. De hecho, usa una frase muy fuerte. Dice que se habían apoderado de la imagen de Dios. Que su palabra era ley.
Se ha cruzado una línea muy seria. Absolutamente. Ya no es autoritarismo, es una usurpación de un rol divino. Y según la perspectiva del profeta, esa usurpación tiene consecuencias gravísimas. Aquí es donde el lenguaje se vuelve increíblemente gráfico. Quiero detenerme en la imagen que usa Amós, porque no es una metáfora sutil, ¿eh? A ver, la advertencia es: vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Uf, es una imagen brutal. No habla de un relevo tranquilo, de una jubilación pactada. Para nada. Habla de ser arrancado de tu puesto a la fuerza, como se saca un pez del agua. Sugiere que cuando un sistema se enquista así, a veces la única forma de cambiarlo es con una ruptura traumática. Esa es la idea. El texto transmite que esa comodidad y ese control que tanto se esfuerzan en mantener son en realidad una ilusión increíblemente frágil y que su final no será una transición pacífica, sino una extracción violenta. Esto me lleva a la pregunta del millón. Si la situación es tan grave, ¿por qué no lo ven? ¿Cómo se puede llegar a ese nivel de desconexión? Ahí es donde Yoshua introduce el concepto de la sordera espiritual. El problema no es que no haya señales. El problema es que han perdido la capacidad de interpretarlas. ¿Se han vuelto? Ritualistas. Completamente. El texto dice que su interés se había limitado a imponer su cátedra, recibir los diezmos, las ofrendas y los animales para el sacrificio. Se obsesionaron con mantener la maquinaria, olvidando para qué servía. Han sustituido la relación por la rutina. Y en este contexto hay una cita de Dios que es de un sarcasmo brutal. Id a Betel y prevaricad. Aumentad en Gilgal la rebelión. ¿Podrías darnos un poco de contexto? ¿Qué eran Betel y Gilgal? Claro, no eran lugares cualquiera. Eran centros de culto importantísimos para Israel. Así que esa frase es como si Dios les dijera: «Ah, ¿os encantan vuestros rituales? Pues adelante, haced más. Vaya tela». Id a los lugares más sagrados y llenadlos de vuestros actos vacíos, doblad la apuesta en vuestra rebelión, ya que es lo único que os importa. Es una forma terrible de subrayar lo hueca que se había vuelto su práctica. Sentían que ya se sabían la partitura de Dios de principio a fin y dejaron de escuchar. Y como no escuchaban, el texto narra que las advertencias subieron de volumen, ya no eran solo palabras. Exacto. Josué describe cómo Dios intenta llamar su atención de formas muy físicas. Primero, les envía escasez, lo que Amós llama diente limpio, una imagen muy visual para el hambre. No hay reacción. Después les retiene la lluvia justo antes de la cosecha, provocando una sequía terrible. El texto describe escenas de gente vagando de ciudad en ciudad buscando agua. Y a pesar de todo, del hambre, de la sed, la conclusión es siempre la misma. El texto repite varias veces esa frase desoladora. «Con todo, no os volvisteis a mí», dice Jehová. Es que transmite una sensación de oportunidad perdida, de una terquedad que roza lo trágico. No hay autocrítica. Si las cosas van mal, la culpa es de otro, porque su sistema es perfecto. Claro. Y Josué lo resume en una afirmación demoledora. Dice que una vez que estas vacas sagradas se han posicionado, no hay palabra de Dios que valga. No hay escasez, ni sequía, ni muerte ni dolor que les mueva. Se han vuelto impermeables a la realidad. Una rigidez casi patológica. Sí, una incapacidad absoluta para reconocer el error. Después de describir esta sordera, esta terquedad y todas las advertencias fallidas, ¿a dónde nos lleva el texto? Parece que se construye un clímax, un punto de no retorno. Efectivamente. La narrativa culmina con la advertencia final, la última llamada. A través del profeta, Dios dice: «Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel». El tono ha cambiado por completo. Totalmente. Ya no es una invitación a reflexionar, ni una advertencia indirecta. Es una citación judicial, un cara a cara ineludible. El texto lo presenta como el punto en el que se acaba el diálogo y empieza la rendición de cuentas. Un momento que han intentado evitar a toda costa, pero que finalmente llega. ¿Y cuál es la conclusión, la moraleja que extrae Josué de todo este relato? La conclusión fundamental es sobre la naturaleza transitoria del poder humano. Nadie, según esta visión, puede establecerse en un puesto y pretender ser indispensable o eterno. Administrador temporal y empiece a actuar como el dueño, está usurpando un lugar que no es suyo. Y se coloca en una posición muy peligrosa, entiendo. Exacto. De hecho, el texto es muy tajante al final. Dice: el hombre que persiste en este aspecto termina muy mal.
no deja lugar a dudas. Y añade una idea final que a mí me parece muy potente por su simplicidad, que al final, sea como sea el líder, el tiempo lo sacará. Es el gran ecualizador. Por mucho que un líder se aferre a su silla, por muy intocable que se crea, el paso del tiempo es el único factor que nadie puede controlar. Ya. Es un recordatorio de la humildad, que según el texto estos líderes han perdido por completo. El problema no es el liderazgo en sí, sino la ilusión de que ese liderazgo es una posesión personal y permanente. En resumen, la reflexión de Josué nos deja una radiografía muy nítida de ese líder vaca sagrada, que, atrincherado en la comodidad del siempre se ha hecho así, prioriza su control por encima del crecimiento y la escucha. Y a través de Amos nos advierte de que esa rigidez tiene consecuencias muy severas. Sí, el análisis se centra mucho en la figura del líder, pero la oración que acompaña al texto de Josué abre la puerta a una reflexión más personal. Ah, mira. Y esto nos deja una pregunta interesante para seguir pensando, una que va más allá de si uno ocupa o no un puesto de poder. ¿De qué manera, en nuestro día a día, en nuestras propias vidas, podríamos a veces actuar como esas vacas de Basán? Claro. Buscando nuestra propia comodidad, aferrándonos a nuestras ideas y rutinas y volviéndonos sordos a nuevas perspectivas o a una guía que nos empuje a salir de nuestra zona de confort.